hablar del origen de Roma. Roma era una gran civilización de la antigüedad. El origen de Roma fue hace 1800 años con la unión de varios pueblos. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por dos hermanos llamados Rómulo y Remo, dos hermanos que fueron criados por una loba. Pero eso solo es una leyenda. Roma fue una monarquía, que quiere decir que está gobernada por reyes. Más tarde pasó a ser una república. La república quiere decir que está gobernada por el Senado. Y con la caída de la república pasó a ser un imperio. El imperio quiere decir que está gobernado por los reyes, por un emperador, y también está asesorado por el Senado. Roma llegó a conquistar todas las naciones del mar Mediterráneo. Para ellos era muy importante la guerra. Sus fieros guerreros eran llamados legionarios. Hola, yo soy Adela y os voy a hablar de la sociedad y las ciudades. La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles que tenían mucho poder y eran políticos y militares. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, eran el pueblo, arquitectos, artesanos, trabajadores en general. Y por último estaban los esclavos, que eran prisioneros de guerra y no tenían ningún derecho. Las ciudades eran amuralladas y formadas por calles empedradas. Los romanos eran grandes ingenieros y arquitectos y tenían ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, etc. También tenían edificios dirigidos para el entretenimiento como circos, anfiteatros, termas, teatros y escuelas. Los romanos eran politeístas, es decir, tenían varios dioses donde Júpiter era el dios de dioses. Ellos representaban las distintas necesidades de la vida diaria. Por ejemplo, cuando era la época de la cosecha, hacían ritos y ofrendas. Atenas que era la diosa de la agricultura, al igual procedían con Neptuno, cuando salían al mar a la pesca. Hola, soy Cintia y voy a hablar de las escuelas. La educación tenía una gran importancia en la antigua Roma para todos los niños y niñas de los trabajadores, de la nobleza y de los trabajadores. La figura del maestro estaba presente en la antigüedad. Las escuelas estaban a cargo de un magister que impartía la educación elemental. La madre educaba al niño en el hogar hasta que cumplía los 7 años de edad. De los 7 a los 16, si era niña, continuaba su instrucción junto a la madre, que le enseñaba a desempeñar satisfactoriamente las tareas domésticas. Y si era niño, iba a la escuela donde se le formaba sobre todo en aritmética, trabajando con números romanos, escritura, lectura y oratoria, donde su lengua oficial era el latín. Hola, soy Nayara y os voy a hablar de la vestimenta. Los antiguos romanos usaban para vestir una túnica larga o corta blanca, con el borde dorado y un broche en el hombro. Usaban un cinturón y una estola de color rojo representando la sangre y el coraje del dios de la guerra, Marte. Y en la cabeza llevaba una diadema de color dorada con hojas. Hola, somos Alessandro y Carmen y os vamos a hablar del arte de la antigua Roma, el cual ensalza el poder de la misma, que está influenciado por griegos y etruscos. Nos vamos a centrar en la escultura y arquitectura. Yo voy a hablar de la arquitectura romana.
Las características de la arquitectura romana eran la funcionalidad, que todo lo que hacían servía para algo, el colosalismo, que todas sus construcciones las hacían gigantescas, y la originalidad, que las cosas que hacían no las copiaban ni nada, que solo las hacían parecidas. También usaban columnas de orden toscano y orden compuesto, que las de orden toscano podían tener el fuste liso o estriado, y las de orden compuesto tenían el capitel formado por hojas de acanto y volutas. También usaban arcos de medio punto, como uno que vemos aquí, y bóvedas de cañón y de aristas. Algunos de los materiales que usaban en la arquitectura romana eran el ladrillo, el hormigón, la piedra, la madera y el mármol. Y algunas de las construcciones que hicieron en la arquitectura romana fueron los acueductos, las termas, los anfiteatros, los arcos de triunfo, los templos, etc. Y yo voy a hablar de la escultura romana. Entre sus características son el utilitarismo y el idealismo, que lo usaban los emperadores. El naturalismo y el realismo, que lo usaban en otras personas. Y la expresividad en los rasgos. Algunos de los materiales que usaban eran el mármol y el bronce. Y entre otros, la plata, el oro, la madera y la terracota. Sus manifestaciones son el relieve narrativo y el retrato. Entre ellos está el busto, cuerpo entero y ecuestre.